Sean bienvenidos. Hoy nos introduciremos con las historias de terror. En las remotas montañas había una cueva con una reputación perturbadora. Sus ecos eran extraños y a menudo perturbadores. Fascinado por las historias que escuché sobre esta cueva, decidí acampar cerca y explorarla durante la noche. Donde los ecos eran más fuertes, armado con una linterna y una cámara. La entrada, una grieta oscura en la roca, parecía inofensiva a simple vista, pero un presentimiento inquietante se apoderó de mí al cruzar el umbral. Al principio, la cueva parecía un espacio vacío, con el eco de mis pasos de manera natural. Pero a medida que me adentraba, el ambiente comenzó a cambiar. Las paredes de las cuevas parecían expandirse. Los ecos una vez fueron simples repeticiones de mis movimientos. Comenzaron a responder de manera siniestra. Era como si un ser invisible estuviera imitando cada uno de mis pasos y movimientos. No solo repitiéndolos, sino también burlándose de ellos con una intención maliciosa. Conforme avanzaba más en el interior, las paredes parecían estrecharse y el espacio se volvía cada vez más opresivo. Las risas comenzaron a llenar el aire, pero no eran risas de alegría. Eran risas crueles y burlonas, cargadas con una maldad palpable que parecía desgarrar la tranquilidad de la cueva. Los ecos se multiplicaban, creando un ruido que resonaba en la cámara principal, como una sinfonía perturbadora de desesperación y tormento. De repente, las risas se tornaron en gritos desgarradores, llenos de agonía y desesperación. Mi linterna parpadeó de manera errática antes de apagarse por completo. La oscuridad aumentó. La desesperación me invadió mientras trataba de encenderla nuevamente, pero los gritos parecían envolverse en un torbellino de sonidos distorsionados que aumentaban en intensidad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo invisible estuviera rozando mi piel. La sensación de ser observado se intensificó y cada vez que daba un paso, el eco de pasos resonaba detrás de mí, imitando mis movimientos con una presión escalofriante. La cueva parecía cerrarse sobre mí y el aire se volvía más denso, casi tangible. El miedo se apoderó de mí y comencé a tropezar con las rocas, el suelo áspero y traicionero bajo mis pies. Seguí corriendo. Encontré una salida y la luz de la luna se podía observar. Sin embargo, los ecos seguían resonando en mi mente, un recordatorio constante de la experiencia que viví en esa cueva. Al investigar más sobre la cueva, descubrí que había sido un lugar de ejecución y tortura de hace años. Los ecos no eran simples repeticiones, sino las voces de los condenados, atrapados en un ciclo eterno de dolor y sufrimiento, condenados a repetir sus últimos momentos una y otra vez. Había oído hablar de una cueva escondida en lo profundo del bosque, envuelta en misterio y leyendas. Se decía que el lugar estaba lleno de susurros inquietantes y que aquellos que se aventuraban en ella jamás regresaban. Desafiando las advertencias de los lugareños, decidí investigar por mí mismo una tarde de otoño, armado con una linterna y una cámara. Me adentré en el bosque donde el cielo se nubló de manera inquietante, como si la naturaleza misma intentara advertirme de un peligro inminente. La entrada a la cueva era pequeña y estrecha, casi invisible entre la densa vegetación. El aire se tornó gélido en cuanto pasé al umbral, envolviéndome en un frío penetrante. Los sonidos del bosque exterior se desvanecieron de inmediato, sumiéndome en un silencio solo que resultaba perturbador y opresivo. A medida que avanzaba en la oscuridad, los susurros comenzaron a hacerse presentes. Al principio eran apenas audibles como un murmullo lejano,
que se perdía entre las paredes de piedra. Sin embargo, a medida que me adentraba más, los susurros se transformaron en coro de voces indistinguibles que hablaban en un idioma incomprensible, casi como un canto ritual. La presión en mi pecho aumentó, como si las voces intentaran comunicarse directamente conmigo. Desesperadas y ansiosas, de repente, la linterna parpadeó y se apagó, sumiéndome en una oscuridad total que parecía absorber toda esperanza de escape. Mi respiración se volvió errática y los susurros se convirtieron en un clamor desesperado, como si una multitud de almas atrapadas estuvieran clamando por ayuda. Intenté retroceder, pero el pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta del horror de que no recordaba el camino. La sensación de estar perdido y atrapado en una cueva era aterradora. En mi desesperación tropecé y caí varias veces. El suelo era rocoso y resbaladizo, lo cual ampliaba mi terror. En medio del caos, encontré una pequeña abertura en la pared. Me arrastré hacia ella con todas mis fuerzas, el frío y la angustia llenando cada rincón de mi ser. Al salir de la cueva, el cielo estaba despejado, pero el silencio que reinaba era aún más inquietante. Miré hacia atrás y vi cómo las voces se desvanecían en el aire frío de la noche, como si la cueva hubiera desaparecido poco a poco. Siempre me fascinó la idea de explorar lugares ocultos y misteriosos. Fue esa atracción hacia lo desconocido lo que me llevó, una tarde nublada, a la boca de una cueva que solo era accesible durante la marea baja. El rumor en el pueblo era que varias personas habían desaparecido en esa área, pero no había evidencia concreta de lo que les había sucedido. Con una antorcha en la mano, tomé la decisión de aventurarme en la cueva. Encontré la cueva, bajé y ahí estaba la entrada. Era estrecha y apenas visible entre las rocas. El sonido de las olas se desvaneció lentamente mientras me adentraba más y más en la cueva. Los murciélagos chillaban y revoloteaban sobre mi cabeza, creando inquietantes ecos. La luz de mi antorcha estaba inquieta. El viento hacía que se mueva a un solo lado al fondo de la cueva. Un poco después de la antorcha, vi dibujos en las paredes de la cueva, dibujos acerca de comida y ollas, aumentando mi sensación de inquietud. Cada paso resonaba como un tamborileo en la cavidad cavernosa, y pronto me encontré en un túnel sinuoso que descendía en espiral hacia la oscuridad. El aire era denso y pesado, y una sensación de malestar comenzó a asentarse en mi estómago. Después de lo que parecieron horas, llegué al corazón de la cueva. La vista que me recibió fue más allá de cualquier pesadilla que hubiera imaginado. En el centro de una cámara amplia, iluminada débilmente por la luz de mi antorcha, yacían montes de esqueletos. No eran precisamente de animales. Sus huesos blancos relucían bajo la luz tenue y el silencio era perturbadormente absoluto. Fue entonces cuando vi al hombre. Estaba encorvado sobre un cadáver reciente, desgarrando carne y huesos con voracidad. Sus ojos se levantaron y se encontraron con los míos, inyectados en sangre y llenos de una locura indescriptible. Su rostro estaba cubierto de sangre y una sonrisa torcida se formó en sus labios. El terror me inundó de inmediato. Sabía que, si no actuaba rápido, sería su próxima víctima. Giré sobre mis talones y corrí hacia la salida, pero la cueva parecía tener vida propia. Las paredes se estrechaban y se torcían. Los caminos que antes eran claros, ahora estaban llenos de obstáculos. Tropecé con rocas sueltas y deslicé por superficies húmedas y resbaladizas. Mi antorcha parpadeaba, amenazando con apagarse en cualquier momento. Detrás de mí podía oír los gruñidos y el frenético sonido de pasos acercándose. El pánico me impulsó a seguir adelante, aunque cada paso parecía más difícil que el anterior.
En mi desesperación encontré mi camino bloqueado por un abismo profundo. Una serie de piedras salientes era mi única esperanza de cruzar. Con el corazón latiendo, salté a una piedra y después a otra, sintiendo una gran presión en mi pecho. Logré cruzar solo para encontrarme frente a una pared de estalactitas. El hombre estaba cerca, podía oler su aliento. Con manos temblorosas comencé a trepar mientras me lastimaba. Ignoré los cortes y rasguños que las rocas afiladas influían en mi piel. Alcancé la cima justo cuando la luz de mi antorcha se extinguió. En la oscuridad total mis sentidos se agudizaron. Podía oír el goteo constante de agua y el susurro del viento a través de las grietas. Me movía a tientas, sintiendo las paredes de la cueva, tratando de recorrer el camino de regreso. Cada segundo parecía una eternidad y cada sonido era una mezcla potencial. Después de lo que pareció una gran eternidad, vi una tenue luz adelante. Era la entrada de la cueva, iluminada por la luz de la luna. Había anochecido. La luna brillaba a través de las nubes espesas. Con un último esfuerzo, corrí hacia la salida, sintiendo el agua en mi abdomen. La marea estaba subiendo. Caí de rodillas en la arena mojada, respirando profundamente y mirando hacia la cueva que había dejado atrás. La marea comenzó a subir rápidamente, ocultando la entrada una vez más. Me levanté y alejé con cautela, decidido a advertir a otros del peligro que acechaba.